83%. Ese número me voló la cabeza cuando lo leí. En un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, 2 moléculas que casi todo el mundo toma por separado o directamente ignora, consiguieron juntas un 83% de protección neuronal. Por separado, una daba un 47% y la otra un 38%. Matemáticamente, eso no cuadra. Biológicamente es lo que la ciencia llama un efecto emergente. Y cuando entiendas lo que eso significa para tu energía, para tu concentración, para tu estado de ánimo, vas a querer replantearte todo lo que creías saber sobre suplementación. Bienvenidos a Neurocultivo. ¡Empezamos! Bien, vamos a desglosar todo esto para que se entienda. Por un lado tenemos a la creatina. Es el sprinter, la que recarga el ATP a toda velocidad, para obtener esos picos de máxima exigencia. Y por otro tenemos a la coenzima Q10. Esta es la maratonista, produciendo energía de forma constante, hora tras hora. Y al final todo se reduce a bioenergética, la moneda con la que se paga la vida. Cada pensamiento, cada movimiento, cada latido, todo cuesta ATP. Quien controla la producción de ATP controla su rendimiento. ¿Y qué pasa cuando ponemos en su mejor estado de forma a este sprinter y a este maratonista? Vamos a los datos, porque esto ya está publicado en el Journal of Neurochemistry y financiado nada menos que por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Y recuerda, yo no soy médico. Solo comparto y divulgo mi experiencia como biohacker, junto a la información general basada en estudios. Si decides experimentar, consulta con tu profesional de salud. Es decir, podemos confiar en su credibilidad, y es un bombazo. Fijaos, en un modelo que simula el estrés y el daño neuronal, la creatina por sí sola redujo la lesión un 47%, la coenzima Q10 un 38%. Esto por sí mismo ya son cifras muy buenas, pero cuando se combinan, esto se va a un 83%. O sea, machacó los resultados individuales, es obvio. La diferencia es palmaria. Y si pasamos a modelos de enfermedades que atacan directamente al movimiento, como el Parkinson, cada compuesto por separado ya ofrecía también una mejora notable. Pero de nuevo, la combinación es la que llevó el rendimiento motor al máximo nivel. Y aquí llega la prueba más sorprendente, la supervivencia. La creatina la alargó un 17%, la coenzima Q10 un 14%, pero la combinación un 22,3%. Esta sinergia no solo mejora cómo funcionamos, sino que prolonga el tiempo que podemos funcionar a pleno rendimiento. ¿Y cómo lo consiguen? La combinación reduce el óxido celular, limpia la basura proteica que se acumula, protege nuestras propias defensas antioxidantes. Y lo más importante, sobrealimenta la producción de energía desde 2 rutas que se complementan a la perfección. Es lo que se llama un efecto emergente, un resultado superior a la suma de las partes. Pero es que, en realidad, eso es solo una parte de la historia. Porque también tenemos que hablar de reparación, la defensa proactiva, una fortaleza para proteger nuestras neuronas. Y estoy hablando de un estudio que es, vamos, de ayer. Un trabajo del equipo de Smith que se publicó en 2025 y que se mete en un terreno complicadísimo, investigar el potencial de la creatina en una de las poblaciones más vulnerables que existen, los pacientes con Alzheimer. Pero con la barrera hematoencefálica, ese guardián cerebral que no permite pasar a cualquiera, ¿la creatina que suplementamos de verdad está llegando al cerebro? Ten la amabilidad de pasar a consulta. No tienes pinta de que me la vayas a liar. Pareces un tipo de fiar. Fíjate en este gráfico que despeja cualquier duda. Cada una de esas líneas es un participante del estudio, y como se ve, después de 8 semanas, casi todas apuntan hacia arriba. La evidencia se nos echa encima, vamos. Y si lo ponemos en números, el dato clave es este. De media, los niveles de creatina total en el cerebro subieron un 11%. No es poco, ¿eh? Esto confirma que el suplemento no solo cruza esa barrera, sino que de verdad aumenta las reservas cerebrales de forma patente. Resumiendo, el estudio nos deja 3 cosas muy claras. Primero, es factible. Los pacientes siguieron el protocolo sin ningún problema. Segundo, es efectivo. Queda demostrado que los niveles en el cerebro suben. Y tercero, y esto es lo más prometedor, se vieron mejoras reales en la cognición. La creatina, por tanto, se consolida como una herramienta totalmente válida para fortificar el cerebro. Con esto hemos mejorado la defensa. Pero ¿qué hacemos con esos cerebros que han sido, hablando claro, castigados por un estilo de vida un poco intensito? Vamos a pasar de la defensa a la reparación. Para hablar de reparar, primero tenemos que entender qué es lo que se rompe. Y uno de los grandes culpables es el estrés oxidativo, ese óxido celular que las va corroyendo por dentro y acelera su deterioro. Vamos a ilustrarlo con esta imagen. Esto viene de un estudio sobre la abstinencia de la nicotina y el alcohol. Fíjate a la izquierda, en el marcador de daño, el MDA.
que es el óxido, se dispara. Mientras tanto, a la derecha tenemos la defensa antioxidante que tiene el propio cuerpo, la SOD, que se viene abajo. Es la tormenta perfecta para que las células sufran. Y ante este panorama tan poco amable, los investigadores probaron algo. Metieron en la ecuación a la coenzima Q10. La gran pregunta era si esta molécula podría funcionar como una especie de botón de reinicio para esas células que ya estaban tan tocadas. Y la respuesta funcional es asombrosa. Observa. Este gráfico mide la memoria. La primera barra es el grupo sano, con la memoria intacta. La segunda, el grupo con el daño por la abstinencia. Y fíjate en el bajón. Pero ojo con la tercera barra. Es el grupo que recibió la coenzima Q10. La memoria vuelve casi a los niveles normales. Es la clara demostración de que el daño se puede revertir. La coenzima Q10 demostró ser un reparador potentísimo. Bajó los niveles del óxido celular, ayudó a que las defensas naturales del cerebro se recuperaran y, en definitiva, puso un poco de orden en todo ese caos bioquímico. Con esto hemos completado las dos caras de la moneda de la neuroprotección. Por un lado, hemos hablado de ese blindaje proactivo para lo que venga, y por otro, de la reparación reactiva para lo que ya ha pasado. Es decir, la creatina para lo primero, la coenzima Q10 para lo segundo. La danza de estas dos moléculas encajan de fenómenos para nuestros propósitos de mejora cerebral de forma magistral. Además de las bondades de estos compuestos naturales sobre la cognición y el metabolismo energético, la coenzima Q10 además podría protegernos de esos terribles dolores de cabeza que nos dejan abatidos y que nos fuerzan a apartarnos totalmente de nuestras obligaciones o actividades por sus devastadores e invalidantes efectos. Además, ¿sabes que a lo mejor esa migraña que no te deja vivir, esa fatiga que te arrastra todo el día o esa falta de ánimo no son problemas distintos? ¿O podrían no serlo? Vamos a analizar un estudio que le da una vuelta de tuerca a todo esto, planteando que el problema del dolor o la tristeza podría tener un origen diferente al que imaginamos. Estoy hablando de una crisis de energía en el cerebro. Primero, vamos a ver la magnitud del problema, usando la migraña como el gran ejemplo. Y después nos meteremos en la teoría de la crisis energética. Veremos qué significa esto para la calidad de vida. Y bien, empecemos por entender que una migraña no es un simple dolor de cabeza. Fijaos cómo la definen los propios investigadores en este estudio publicado en State of Science Multidisciplinary Journal en el año 2025. La palabra aquí ya no es frecuente, que también, sino incapacitante. No es una simple molestia, y muchos de los que la hayáis padecido lo sabréis. Es una condición que literalmente puede detener en seco la vida de una persona. Y este dato es brutal. Hablamos de la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Es un problema de salud pública gigantesco, con un impacto real y devastador en el día a día de millones de personas. Pero vamos al corazón del análisis, a una idea que cambia el foco del síntoma, ya sea el dolor, ya sea la fatiga, ya sea el desánimo, a la posible raíz de todo el problema, la energía. Y es que esta es la pregunta que lo puede cambiar todo. Pasar de preguntarnos ¿cómo calmamos este dolor? ¿Cómo levantamos el ánimo de una vez? Por esta otra, más básica y más fundamental. ¿Cómo mantenemos el cerebro con suficiente energía? El villano al que debemos destronar de su dominio es la disfunción mitocondrial. Las mitocondrias son las baterías de nuestras células. Cuando fallan, el cerebro se queda sin energía. Y a veces ocurre que el cerebro no es que esté triste, no es que esté dolorido, está agotado, sin un ápice de energía. Y la investigación lo deja claro. El fallo de las mitocondrias no es algo secundario. Se considera un mecanismo central del problema. Es una conexión directa entre la batería de la célula, la mitocondria, y dónde se produce el ataque. Algo que explicaría por qué demonios la misma falta de energía puede aparecer como un dolor terrible en una persona y como fatiga crónica en otra. Es decir, cómo diferentes partes del cerebro tienen diferentes demandas energéticas. Por ejemplo, si el déficit golpea al estriado, como en los modelos de Parkinson, tendrás problemas motores. Por otro lado, si golpea el sistema trigémino vascular, tendrás migraña. Si afecta la bioenergética global, tendrás fatiga. En el metaanálisis de estos investigadores, para obtener pruebas robustas y definitivas, cogieron los mejores ensayos clínicos que existían sobre el tema analizando todos los datos en conjunto. Esto le da una fuerza y una fiabilidad a las conclusiones que es, pues, tremenda. ¿Y qué encontraron después de todo este proceso tan meticuloso? Pues en la muestra, que incluyeron nada menos que 510 pacientes, el primer gran descubrimiento fue la frecuencia de los ataques. Y como vemos aquí, el grupo que recibió coenzima Q10, un nutriente clave para la energía de las mitocondrias,
tuvo una reducción importantísima, estadísticamente significativa en el número de migrañas al mes. Menos días de dolor. Pero el segundo hallazgo es que es igual de importante, ya que no solo hubo menos ataques, sino que la intensidad del dolor, la severidad de esas migrañas también bajó de forma significativa. Se atacaron los dos frentes. ¿Cuántas veces duele y cuánto duele? La clave es que al recargar la energía celular no solo se previene la crisis, sino que se reduce su impacto si llega a ocurrir. ¿Seguro, Calvete? No juegues con esto, bro. Llevo 3 días aquí rompiendo la relación con la vida. No soporto ni la luz de la nevera. Y vamos con la última parte para sacar la gran conclusión de todo esto, lo que de verdad importa para el día a día. La estrategia que pasa por restaurar la energía basal del cerebro para recuperar la vitalidad que se había perdido. Y es que al final todo se reduce a esta idea tan potente. Y es que cuando las células del cerebro por fin tienen el combustible que necesitan, no es que solo se vaya el dolor o la fatiga, es que vuelve todo lo demás. Vuelve la claridad, vuelve el impulso y vuelven las ganas de vivir así en general, vamos. Nutrimos la motivación desde la raíz. Y bueno, el momento que todos estábamos esperando. Vamos a ver cómo combinar dos de los suplementos más potentes que existen para la energía, la creatina y la coenzima Q10. La dosis exacta, el cuándo y el cómo, para sacarle el máximo partido a la energía. Vamos con la primera molécula, la creatina. Con la creatina las cosas son bastante sencillas, la verdad. ¿Qué forma? Monohidrato, punto pelota. Es la que tiene más estudios detrás, no hay que complicarse. La dosis estándar son 5 gramitos al día. Ahora bien, si se busca un plus a nivel cognitivo o se pesa más de 85 kilos, se puede subir a 10 gramos, poco a poco, para comprobar la respuesta, que no siempre más es mejor. ¿Y cuándo tomarla? Da un poco igual, es bastante flexible. Yo incluso la tomo por la noche antes de dormir. Pero no lo hagas por si lo que fuera te despejase. Prueba primero. Pero como siempre, lo más importante de todo, la clave es la consistencia, todos los días. Y vamos con la segunda pieza, la que nos va a dar esa energía más de fondo, más sostenida, la coenzima Q10. Esta no es tan flexible como la creatina. Con la coenzima Q10 hay unas reglas. La forma que nos interesa es el ubiquinol, que es la que mejor se absorbe. En cuanto a la dosis, entre 100 y 200 miligramos va estupendamente. Si se tolera bien y se busca aún más rendimiento, podemos irnos incluso hasta los 200 o 400, pero en la mayoría de los casos no será necesario. Y atención a esto que es crucial. El cuándo se toma no es flexible. Esto sobre todo es porque necesitamos grasa obligatoriamente, es liposoluble, por lo que lo mejor será tomarla con el desayuno o la comida si queremos absorberla como es debido. Unos huevos con aguacate, un yogur griego con frutos secos, un chorrito de aceite de oliva en la tostada, lo que sea. Si te la bebes con agua será como coger el dinero y tirarlo directamente a la basura. La creatina, en cambio, se disuelve en agua y la obtienes disponible rápidamente en tu organismo. ¿Y puedo echar los dos en un mismo batido, por ejemplo? Absolutamente. Pero solo si ese batido lleva grasa, como leche entera, yogur, aguacate. ¿Y tengo que descansar de tomarlos cada cierto tiempo? Para nada, ni para uno ni para el otro. Se toman de continuo, que es de hecho la manera en que brillan y se dejan notar todos sus beneficios. Con tomas esporádicas no hacemos nada. Y como siempre, para la creatina, buscad el sello Creapure. Para la coenzima Q10, el de Caneca Ubiquinol. Son garantías de que lo que se está tomando es lo mejor. Y como nunca me cansaré de repetir, antes de empezar con esto o cualquier otra cosa, es fundamental hablarlo con un profesional de salud. Cada cuerpo es un mundo y lo que funciona para uno puede no ser lo ideal para otro, aunque estemos hablando de compuestos naturales que nuestro propio cuerpo fabrica. Y oye, si todo esto te ha parecido interesante, puedes meterte otra dosis en estos 2 vídeos que te dejo por aquí, donde analizo cada compuesto por separado, donde puedes ampliar información en la que me centro en detalles y enfoques diferentes. En este te cuento todo sobre la creatina y el cerebro, y en este sobre la coenzima Q10 y la PQQ. Y si te ha gustado, ya sabes, dame un fuerte like, hype, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.